Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos iniciando nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de nuestra segunda semana del módulo 13, variación en los procesos sociales. Estoy a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieta. Déjeme checar nada más unos detalles y damos inicio, por favor, de manera formal. Un segundito. Mm, Todo bien. Ok. Entonces pongo a compartir y damos inicio. Buenas tardes. Tengo a alguien que ya ingresó, pero dice Lenovo en su nombre. ¿Me pudiera apoyar con decirme su nombre para podérselo cambiar, por favor? Mirna, muchas gracias, Mirna. Además se lo cambio y ya damos inicio. Participantes. Listo. Ok. Bueno, sí me escuchó Mirna y puso su nombre, quiere decir que se escucha bien. Entonces vamos a continuar. Tenemos la orden del día, el mensaje de bienvenida, el propósito de este espacio abierto. Veremos dudas o comentarios sobre los temas y actividades de la semana. Veremos algunos ejemplos y casos prácticos, la reflexión del foro aprendiendo y tendremos nuestro cierre. Déjenme pasar a la siguiente, que mi mouse. Iniciamos con esta frase. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein. Bueno, el propósito de estos espacios abiertos que los hemos cumplido es que intercambiemos nuestros diferentes puntos de vista para lograr lo que le llamamos la construcción del conocimiento. Y esto se logra gracias a la participación de ustedes, de que también resolvemos dudas, realizamos actividades similares a las del módulo y en caso que ustedes no pudieron resolver alguna duda dentro de las videosesiones del módulo, bueno, pues también aquí las podemos atender. Esta semana pretendemos desarrollar los siguientes aprendizajes: que llevemos a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional y que establezcamos criterios de economía básica y en función de ellos determinar cuándo, dónde, qué y cómo invertir o comprar. Pero bueno, de estos dos aprendizajes, el día de hoy que vamos a ver una actividad, vamos a desarrollar la de conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional. Y ya el viernes con la otra actividad estaremos abarcando la segunda. Estas dos actividades de la semana, tenemos la actividad 3 a la universidad, que es la que veremos el día de hoy, y el día viernes estaremos viendo la actividad 4, la mejor opción. Vamos a iniciar con algunos conceptos importantes que necesitamos conocer. ¿Qué es inmigración y qué es emigración? Ya ingresaron más personas con nosotros. Tenemos ya a Karina Cruz, bueno, Mirna que ya estaba desde el inicio. Y tengo a alguien que dice user final. Necesito que me diga cuál es su nombre para poderle cambiar el nombre. Por favor, colóquemelo en el chat. Y tengo otro que dice iPhone. Necesito que me coloquen su nombre. Yo se los puedo cambiar ahorita momentáneamente, pero si es bueno, si vieron ustedes la sesión de inicio, que debe de aparecer el nombre completo de ustedes. Entonces, por favor, pónganme su nombre. Karina, bueno, buenas noches. User final serían Luis Enrique Barrera, Luis Enrique Martínez Barrera. Gracias. Y sí, busquen la configuración para poder cambiar su nombre y cada vez que ustedes ingresen, ya ingresen con su nombre. Ya quedó. El de Luis ya quedó, pero me falta el que dice iPhone. Y sí necesito saber su nombre. Bueno, yo ahí me espero que me ponga mientras yo continúo con mi sesión. Ok, vamos a ver esta parte de la diferencia entre un emigrante y un migrante. Cuando hablamos de una persona que es un emigrante, es aquella persona que sale de su país para instalarse a otro. Ejemplo, si Violeta quiere irse a España a vivir,
Bueno, al momento que sale Violeta de México para irse a España, Violeta se vuelve en México una emigrante, porque está saliendo de su país de origen y se quiere ir a vivir a otro país. Entonces, para Violeta, cuando está en México, dice, ah, Violeta es una emigrante porque se fue. Ok, pero cuando Violeta llega a España, para los españoles, Violeta es una inmigrante porque está llegando a ese país para establecerse en él. Entonces, si se dan cuenta, pues los dos se aplica Violeta, dependiendo si sale de México es una inmigrante, si llega a España, allá es una inmigrante. Entonces, para evitar este tipo de confusión, le podemos dar la palabra migrante y esta se acepta para ambos casos. Así te hayas ido, hayas llegado, eres una persona migrante. No me ha dado su nombre la persona que dice iPhone y sí necesito su nombre, si no voy a tener que sacarlo de la sesión porque no sé si sea un alumno. Por favor, colóquemelo Eh, en el chat y yo le cambio el nombre. Gracias. En- Soy Lucía Ibarra, maestra. Ay, muchas gracias, Lucía. Tenemos de todos modos, déjame cambiar antes que se me olvide el nombre. Em, Lucía Ibarra. Sí, Ibarra, que disculpe. Salinas. Ibarra Salinas. Ok. Igual podemos usar el chat. Busque la opción del chat para cualquier duda que tengamos. Adelante. También recordemos que tenemos ahí eh, unos, unos iconos con levantar la manita. Si alguien quiere la palabra, igual levanten la manita y ya esperan a que yo les dé la palabra. ¿Va? Gracias. Ahora sí ya todos tenemos nuestro nombre. Muchas gracias. Ahora, veamos cuáles son estos factores que nos hacen que las personas migren de un lugar a otro. Cuando hablamos de personas que migran, hablamos de una movilidad social y la movilidad social es un fenómeno de la sociología que nos permite entender el por qué las personas se encuentran en constante movimiento, qué es lo que les hace trasladarse de un lugar a otro. Esta importancia de la movilidad social es porque nos hace entender que las personas lo que buscan siempre es una mejoría dentro de dentro de su vida diaria y siempre buscan nuevas oportunidades. Sin embargo, existen diferentes tipos de movilidad social. La movilidad social, por lo regular buscamos mejorías, como les decía, pero en otras cuestiones hay veces que no nos va tan bien como nosotros pretendemos y en otras ocasiones, buscando que nos vaya mejor, nos sigue yendo igual. Entonces no existe ningún cambio. Estos dos tipos de movilidad social les llamamos movilidad horizontal y movilidad vertical. Cuando hablamos de una movilidad horizontal, quiere decir que yo me estoy trasladando a otro lugar y realmente no estoy sufriendo ningún cambio. Y la movilidad vertical es que busco subir y mejorar mi vida, o mi contexto social, ¿no? Pero en ocasiones sí me, me va mal, yo pretendo que me vaya bien, sería una movilidad vertical ascendente, pero si no es lo que yo esperaba, puedo tener una movilidad vertical, pero descendente. Ejemplo, Violeta que se vaya, les dije que se quería ir a España, ¿no? Bueno, que Violeta se quiera ir a España. Se va a España, ella, pues lógicamente pretendo tener mejor trabajo, menos oportunidades de vida, todo. Pero llego a España y resulta que pues en España igual puedo seguir siendo maestra, a pesar de que a lo mejor voy a cobrar en otra moneda, pero sigo teniendo el mismo estilo de vida. No encontré ninguna diferencia, solamente pues el lugar, ¿no? Pero dentro de mi contexto económico sigue siendo igual. Entonces Violeta tuvo una movilidad social horizontal, o sea, fue exactamente lo mismo. Pero si me voy, ¿qué tal si sí me voy a España? Y en España me va muy bien, encuentro un trabajo donde a lo mejor tengo más, soy más productiva, pero trabajo menos, me canso menos y gano muchísimo más, a lo mejor un doble, triple de lo que es mi sueldo. Ah, pues entonces Violeta tuvo una movilidad vertical ascendente, o sea, le fue mejor. Pero puede pasar lo contrario.
Puede ser que Violeta se va a España, no encuentra trabajo, no les gusta a los españoles la forma de hablar de Violeta, de enseñar, y entonces perdí todo lo que tenía acá en México por irme para allá, empiezo a tener cualquier otro trabajito, me empieza a ir muy mal. Ah, pues Violeta tuvo un tipo de movilidad social vertical, pero descendente. Aquí es donde va la pregunta para ustedes. ¿Qué experiencia han tenido ustedes con esto de la movilidad social? ¿Conocen a alguien que se haya ido, que le haya ido mejor, que le haya ido peor, que le haya ido igual, ustedes mismos, se han movido de un lugar a otro buscando mejores oportunidades de vida? A ver, necesito algunas participaciones de ustedes que me comenten qué es lo que han vivido con la parte de la movilidad social. El hecho no es que nos vayamos siempre a otros países, ¿eh? Yo les puse ese ejemplo, pero igual me puedo trasladar a lo mejor si estoy en el Estado de México a la Ciudad de México, buscando siempre oportunidades de vida, no siempre es hacia otros países. Podemos irnos igual aquí mismo en México. A lo mejor Violeta se va para Oaxaca buscando una mejor oportunidad de vida, pero no era lo que esperaba. Ya las rentas a lo mejor son muy caras, no consigue trabajo, no hay conexión a internet. Entonces, la movilidad es emigrar, puede ser dentro del mismo país, pero a otros estados. Pero creo que no tengo participaciones. Ay, muchas gracias, Luis. Me dice Luis, yo tengo familia en Estados Unidos y solo trabajan para sobrevivir. La situación actual es diferente. Entonces, fíjese que aquí tal vez la familia de Luis esperaba una movilidad social ascendente y pues se encontraron que no era lo mismo, ¿no? Entonces no encontraron la oportunidad de vida que ellos esperaban. Mira, dice, yo no me he movido de residencia, pero sí conozco gente que ha cambiado de estado y les va muy bien. Cambia su estilo de vida por una mejor. Perfecto. Una movilidad social vertical ascendente. Muchas gracias por sus participaciones. Voy a ir siguiente diapositiva. ¿Por qué la gente se mueve tanto? Y les decía, por oportunidades de vida. Bueno, pero hay más causas. A veces porque quiero estudiar una carrera que en donde yo estoy no la están ofreciendo. Entonces, eso me hace moverme. A lo mejor está en peligro mi salud y solamente en otro lado puedo obtener la operación que yo necesito. Bueno, pues me tengo que mover. A lo mejor también estoy, insegura. A lo mejor la inseguridad en mi comunidad ya es demasiada y me tengo que ir a otro lugar. También esa es otra causa. Puede haber muchas causas de movilidad social y no nada más la económica, pero relativamente siempre se relaciona con la pobreza, ¿no? Es donde más la gente se traslada porque su situación económica no es la adecuada y es cuando se traslada. Hay muchísima movilidad social en México, esa la vemos cotidianamente porque somos el paso de lo que son los países centroamericanos hacia lo que es Estados Unidos. Entonces, apreciamos muchísimo esa movilidad social, pero esta movilidad social siempre nos implica mucho en la educación, salud y en el empleo. El ver todas estas caravanas que van pasando por México y que nos van dejando rezagos, a lo mejor nos van dejando también cierta inquietud en la inseguridad, a lo mejor porque mucha gente también se queda aquí, siendo que este no es su país. Ahora, pregúntase a ustedes, ¿qué consecuencias han apreciado con ese tipo de movilidad social en su comunidad? ¿Qué es lo que ustedes han vivido al momento de que ven cómo se trasladan los migrantes desde Centroamérica hasta Estados Unidos? Bueno, Karina ya me dio una respuesta un poco desfasada. Es importante que ustedes opinen al momento, pero la voy a leer, Karina. Dice, Karina dice que no conoce a nadie y no conozco a nadie. Yo hace como 7 años viví en la Ciudad de México, me vine a vivir a Los Cabos. Aquí es más caro. Ok, perfecto. Ahora, sobre esta pregunta, ¿qué han apreciado en tipo de movilidad social en su comunidad? Muy bien, Lucía, la economía y el desempleo.
pero dentro de su comunidad, cómo le ha afectado en la economía. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, en San Juan Teotihuacán, hubo por etapas, digo, por temporadas, de repente vemos mucho cubano o vemos mucho haitiano. Entonces hay veces que eso nos causa incertidumbre, porque a veces los vemos ahí en las esquinas, sentados, no sabemos a veces qué mañas tengan, ¿no? Esa inseguridad, eso es lo que a nosotros nos ha pegado un poquito en ese aspecto. Pero bueno, eso yo les hablo de manera personal en mi comunidad, en la comunidad de ustedes, ¿qué es lo que han apreciado? Bueno, creo que no tenemos participaciones. Me voy a ir a la siguiente diapositiva. Lo que pasa es que tenemos muchas cosas que ver y no nos podemos detener mucho en una diapositiva. Entonces, esa es una de las cosas que siempre debemos observar dentro de nuestro entorno. ¿Cómo me está afectando este fenómeno de la migración, tanto a mí como a mi comunidad? Hay muchas personas que se quedan a vivir aquí en México. Entonces, al quedarse a vivir y aceptando lo que son pagos mucho menores de lo que comúnmente le deben de pagar a un mexicano, eso también nos afecta en la parte del empleo porque a veces deciden emplearlos y no a un mexicano, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos específicamente de la movilidad estudiantil, tengo este artículo para ustedes. El economista nos dice que en México solamente uno de cada 100 estudiantes de educación superior, estamos hablando de las universidades o de posgrado, logra salir al extranjero a estudiar idiomas, hacer prácticas, proyectos de titulación o estancias temporales. ¿Qué quiere decir? Que nuestros estudiantes no están teniendo mucho intercambio. Pero ¿qué puede pasar? ¿Hay intercambios dentro de nuestro mismo país? Sí, hay muchos intercambios porque hay alumnos que quieren estudiar alguna carrera y se trasladan a otros estados. O sea, dentro de nuestro mismo México se están trasladando nuestros estudiantes para poder estudiar. Pero ya hablando, perdón, al extranjero, nuestros estudiantes no se están yendo. ¿Qué pudiera generar eso? Dicen, no, pues qué bueno, ¿no? Que se queden en México. Bueno, también en otros países existe esa diversidad cultural que nos permite aprender otras cosas que donde nuestros estudiantes pudieran regresar a poder compartir sus conocimientos aquí en México y ayudar lo que es a su sociedad. Esa sería como que un análisis de la importancia que se crearía si nuestros estudiantes salieran a lo que es el extranjero. Aquí vengo con más datos de lo que es la movilidad estudiantil y nos dice que el intercambio estudiantil es una de las experiencias escolares que, de acuerdo con la OCDE, aportan ventajas educativas y profesionales a los estudiantes. Y según las cifras, México tiene uno de los niveles más bajos de intercambio escolar internacional. Cuando hablamos de intercambio escolar, quiere decir que de otros países mandan a un estudiante y aceptan a un mexicano. Esos son los intercambios estudiantiles. Entonces, o una de dos, los mexicanos se quieren ir o no quieren mandar estudiantes para acá a México. Pero bueno, México tiene uno de los niveles más bajos de intercambio escolar internacional entre los países de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Apenas el 1% de los estudiantes de educación superior viven esta experiencia académica. Estamos hablando del 1%, como les decía, uno de cada 100, ¿no? Solo Colombia y Brasil tienen niveles más bajos de movilidad internacional en la educación superior. El contrario, países como el Reino Unido, la tasa de intercambio escolar internacional es del 26% y en Luxemburgo escala hasta del 48%. Quiere decir que hay pues países que con niveles muy altos en donde los jóvenes se van de intercambio estudiantil. Sin embargo, también aquí en México, bueno, a pesar de que tenemos poca movilidad estudiantil,
a otros países. Como les decía, tenemos movilidad interna dentro de nuestro territorio mexicano. Ahora, esos fueron datos, esos fueron teoría. Ahora vamos a la parte de cómo calcular, eh, porque lo vamos a ver más adelantito, cómo calcular lo que es un porcentaje, ya hablando de matemáticas. Un porcentaje lo podemos calcular, dejen poner no, mi anotación. Ahí está mi tablita. Cuando yo tengo una cantidad que me dice aquí el 20% de 2.340, yo tengo una cantidad base. Esta cantidad base es la que tengo que seccionar al 20%. Es un cálculo sencillo, pero bueno, sí lo tenemos que hacer. Es una multiplicación. Siempre que yo quiero un porcentaje, tengo que multiplicar 2.340 por 20%. Ahora, aquí tengo dos opciones. Ya las calculadoras de hoy me dan el 20% automático, pero también si yo tengo una calculadora muy sencilla, este por ciento, ¿sí? Quiere decir que es un 100 por ahí, un 100, ¿no? Entonces, también puede ser, quiere decir que para, si lo quiero desaparecer, tendría yo que dividir este 20 entre 100 y eso me va a dar a un 0,20. Y también puedo hacer así la operación. Cualquiera de las dos me va a salir lo mismo. Déjenme enseñarles en mi calculadora. Por lo regular siempre tenemos una calculadora como esta, que es una estándar. Y aquí yo puedo teclear 2.340 por y poner el 20 y el porcentaje. Siempre está una teclita en las calculadoras básicas que es el porcentaje. Y le doy igual y me da 468. Si yo hago la otra opción, que voy a borrar, que son 2.340 por 0,20, me da lo mismo, 468. Y ahí es donde estoy calculando lo que es un porcentaje. Lo voy a poner aquí. Me dio lo mismo, 468, que si lo hago igual, 468. Otro ejemplo. Tengo otra cantidad base, 3.546. Quiero sacar su 24%. Tenemos que multiplicar 3.546 por 24%. La otra forma, 3.546 por, recuerden que puede ser 24 sobre 100, porque quedamos que para desaparecer este porcentaje, me quedaría 24 sobre 100. ¿Y cuánto me da 24 sobre 100? Miren, lo voy a hacer aquí en la calculadora. 24 sobre 100. Y me queda 0,24. ¿Se dan cuenta que es lo que les había yo puesto aquí arribita? 0,20. En este caso, pues fue 0,24. A ver, lo voy a colocar. 3.546 por 0,24. Y entonces, si yo agarro mi calculadora, y hago la operación, voy a quitar esto, 3.546 por 24%. Y me da 851,04. A ver, lo hacemos de la otra forma. 3.546 por 0,24. Y me da exactamente lo mismo, 851,04. 851,04. Así es como sacamos un porcentaje manual, ¿sí? Manual. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer de otra manera. Ahora déjenme quitar mi de esta. Ahorita veo su chat. Exactamente, Luis, da lo mismo haciéndolo de cualquier forma.
Déjenme borrar mi pizarrita, es como el pizarrón. Si no borro, no puedo pasar a la siguiente diapositiva. Si no, se encima. Ahora sí. Ahora, tengo aquí un ejemplo. Me dice, en una escuela de educación primaria, el 60% son mujeres y el resto son hombres, teniendo una población de 689 estudiantes. ¿Cuántos son hombres? A ver, vamos a ver. Recordemos que la población que yo tengo o la población que me dan, que son el 689, esto representa el 100%, o sea, la totalidad de toda la población. Pero me dice que el 60% son mujeres. ¿Cuántos hombres son? Ah, bueno, pues si tengo el 60%, me hace falta el 40% para completar. Entonces el 40% van a ser hombres. Pero la pregunta es, me dice, ¿cuántos son hombres? Aquí saqué los porcentajes. ¿Cómo obtengo cuántos de 689 son hombres? Ah, bueno, pues tengo que hacer mi operación como les enseñé. 689 por 40% que son hombres. ¿Cuánto sería? Vamos a sacar la calculadora y tengo, vamos a quitar esto, 600, voy a ponerlo ahora de este lado, no porque se, aquí se ve bien. 689 por 40 y le doy clic en el porcentaje y le da igual. Y me da 275,6. Aquí me pusieron a Noel en el chat. Ah, muchas gracias, Luis, por apoyarme en esa parte. 275,6. Pero ¿cuál sería la respuesta? Porque la pregunta es ¿cuántos son hombres? Recordemos que todo esto es procedimiento. Pero, y este es el resultado. Este es el resultado. Pero me falta mi respuesta. Y la respuesta es en la escuela primaria hay 275, no le voy a poder poner punto 6, sino como sección a un niño, ¿no? Tiene que ser entero. Hay 275 hombres. ¿Y cuántas mujeres hay entonces? Vamos a hacer la resta, porque si había 689, ahí sí lo estoy haciendo acá con otra calculadora, menos 275 hombres, entonces hay 414 mujeres y 414 mujeres. Y ya tendría yo ahí mi respuesta. ¿Sí? Ok, voy a borrar para poder pasar a mi siguiente diapositiva. Aquí aprendimos a sacar el porcentaje. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a calcular? Tardadito para poder borrar. Paso a la siguiente diapositiva. Ahora, vamos a ver un ejemplo en Excel del fenómeno turístico, o sea, el crecimiento de población, pero en la comunidad de Teotihuacán. Yo pongo Teotihuacán porque esa es mi comunidad. El propósito es que desarrollemos una opinión propia sobre el fenómeno de migración y los efectos de la misma. Yo aquí les tengo un ejemplo. Les voy a comentar. En el 2001 existe en Teotihuacán una población, más bien existió, aquí le voy a poner, existió, en Teotihuacán una población de 30,000 personas, pero se registra un crecimiento turístico, que aquí es donde le vamos a llamar la movilidad, del 6% registrados como nacionales
y del 11% de extranjeros sobre su población total. ¿Por qué tenemos este fenómeno en Teotihuacán? Porque aquí tenemos pirámides. Entonces, en las pirámides de Teotihuacán, ese es un fenómeno muy común, ¿sí? De movilidad, turística. Entonces, estos son los datos que es extranjero, ¿no? Son la movilidad tanto nacional como de extranjeros. Además, Teotihuacán ha tenido un crecimiento anual de 250 personas. Quiere decir que tenemos los turistas que vienen, ¿sí? Se quedan un rato y después se van, tanto nacionales como extranjeros, pero también hemos tenido crecimiento ya de personas que se quedan. Entonces, cada año hemos tenido 250 personas más por este mismo fenómeno de migración y se quedan a vivir aquí en nuestro municipio. Adicionalmente a esto, se genera un gasto público, según las finanzas del municipio, por persona de 9,800 pesos cada año. Este es mi ejemplo para que veamos cómo vamos a registrar el crecimiento y las tablas que vamos a hacer en Excel y las gráficas de representar el crecimiento poblacional. En mi caso va a ser del crecimiento turístico. Yo tengo aquí una tablita en donde vamos a ir representando esta situación. Lo vamos a representar por años y por número de años para que lo hagamos en 5 años, a partir del 2001 hasta el 2005. Yo hice en esta tablita una columna de total de población. Yo necesito saber la tasa de turistas nacionales, la población de migrantes nacionales o de turistas nacionales, la tasa de turistas extranjeros, cuántos turistas extranjeros son o son los que vienen a visitarnos, el crecimiento anual de migrantes que se quedan a establecerse, aquí le vamos a poner que se establecen, y el dinero destinado al gasto público. Sobre esta tablita voy a ir representando ese crecimiento, que se ha estado, este crecimiento turístico que se ha estado presentando en Teotihuacán. Vamos a extraer aquí datitos. Dice, 2001 existió en Teotihuacán una población de 30,000 personas. Esa es mi población total con la que yo voy a empezar, 30,000. Después me dice que la tasa de turistas, ¿sí? Es del 6%. Aquí le vamos a dar el 6%. Aquí le vamos a dar anual, que no le puse. Y de registrados como, y del 11% anual, anual de extranjeros sobre mi población total. Entonces, el 6% voy a tener anual. ¿Qué tasa de turistas voy poniendo datos? El 11%. Ahí está. Después me dice que el crecimiento anual de migrantes, 250 personas van creciendo. Y después el dinero destinado de 9,800. Ok, para poderme subir. Ahí está. Ahora voy a empezar con esos datos. Ya tengo que mi total de población del año 2001, de este total, el 6% va a ser turistas nacionales. Ok, ¿cómo voy a sacar ese 6% del 30%? Ya lo vimos de manera manual. ¿Cómo lo voy a hacer en Excel? Voy a aplicar una fórmula. Recordemos que para aplicar fórmulas en Excel, tengo que empezar con un igual. Después, le voy a dar clic a la población, que ese es mi número base, que lo hicimos manual. Ahí está. Por, pero en Excel el por se utiliza un asterisco. Ahora le doy clic al porcentaje. ¿Recuerdan que lo hicimos en la calculadora? Bueno, pues aquí en Excel ya le dimos la instrucción que había que multiplicar y nada más le doy Enter. Ahí está. Y ya me da 1,800. Sí, gracias, Luis. Y ahora me dice, ya la tasa de extranjeros es del 11%. ¿Sobre qué? Sobre mi total de población. Entonces, ahora le voy a dar esa nueva instrucción. Le doy igual población, que son los 30,000, por el asterisco. Recuerden que el asterisco es el por el 11%. Y le doy.
y ya me sale que son 3.300 de población migrantes extranjeros. Ahora, ahora ya sé que de esos 30.000 fueron 1.800 nacionales y 3.300 extranjeros. Quiere decir que están viniendo más extranjeros, ¿no? Y el crecimiento anual que se establecen son 250. Ahora, ¿cuánto dinero se le destina del gasto público, ¿sí? De toda esa población? Entonces, voy a hacer una operación igual a los 30.000 que teníamos en el 2001 por 9.800 pesos. Aquí es muy importante no colocar el signo de pesos, ¿eh? Porque estoy hablando, es como en la calculadora. La calculadora no le puedo poner el signo de pesos, si no, no me deja hacer la operación. Entonces aquí le puse por 9.800. Y nada más le dije que agarrara los 30.000. Entonces le voy a dar Enter. Y me da la cantidad. Ojo, aquí por lo regular a veces cuando hacen esta operación, la celda es muy corta y aparece esto de gatitos. Dicen, es que no sé qué hacer, ya lo hice varias veces y me aparece gatitos. No se mortifiquen. Lo que significa es que la celda está muy, muy angosta. Lo único que tienen que hacer es hacerla un poquito más grande y ya les va a aparecer la cantidad. Entonces, vámonos, ya hicimos el 2001. Ahora, vamos a hacer el 2002. ¿Cuál para el 2002? ¿Cuál va a ser la total de población? Voy a poner un igual porque voy a hacer una operación. Van a ser los 30.000 del año anterior más el crecimiento de las personas que se establecen en Teotihuacán, que estamos hablando que serían 250. Entonces, le di clic al donde está los 250 y ya nada más le doy Enter. Como va a ser lo mismo para todo, o sea, la misma mecánica en todos, las mismas fórmulas, en Excel lo que puedo hacer es arrastrar. Y Excel me está diciendo, ah, pues eso mismo lo voy a hacer para el siguiente y eso mismo para el siguiente. Entonces, nada más arrastro. Ahorita se va a ir acomodando. Después, el 6% es el mismo para todos. Yo aquí bueno, le voy a dar clic. Le van a dar clic aquí arribita en copiar o le dan control C. Seleccionan todo y le dan clic en pegar o control V y les pega todo. Porque esa no es una fórmula, es toda la cantidad igual. Esta columna sí es una fórmula, entonces aquí sí la puedo arrastrar. Esta es fija, entonces aquí sí le doy control C y copio en todos. Esta tiene fórmula y como tiene fórmula, las que tienen fórmula arrastro. Ahorita se va a ir acomodando. Después aquí, como esta es fija, la copio y la pego. Y esta, como tiene fórmula, nada más la arrastro. Y miren, se acomodaron todas las cantidades. Ya me puso que en el año 2002 hay 30.250, aumentaron otras 250, aumentaron a llegar hasta 31. Entonces, ya tengo toda mi tablita de 5 años con todos los datos, ¿ok? Pero ahora tengo que aprender a analizar todos estos datos. Vamos a aprenderlos a analizar. Me dice, analicemos el fenómeno de migración en Teotihuacán en cada año. Ahora, ¿qué fue lo que pasó, por ejemplo, en el año 2003? En el año 2003, ¿cuántas personas o cuántos turistas nacionales llegaron? A ver, pues checo el 2003, la columna de turistas nacionales. Voy a hacer un poquito más grande. Ahí está, en negrita. Ah, ahí pudiera responder. En el 2003 existieron en San Juan Teotihuacán 1.830 turistas nacionales, ¿no? Ahora, pero ¿cuántos turistas internacionales o extranjeros hubo en el 2004? Ah, en el 2004 me voy a la columna de migrantes extranjeros, que voy a hacer un poquito más grande para que se vea. Ahí está. En el 2004 existieron 3.383 turistas extranjeros. Ya vieron cómo de aquí ya puedo empezar, dependiendo la pregunta que me hagan, puedo arrojar de aquí resultados.
Ahora, ¿cuánto dinero fue destinado para el gasto público en el 2005? Bueno, en 2005, ahí está, gasto público. Pues ahora le pongo más grande y negrita, ahí está. En el 2005 se destinó a la población 303.800.000 de gasto público. ¿Sí? Entonces, ya con esta tablita empiezo a hacer ese análisis, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con la población? Pero bueno, ese es un análisis. Ahora, si queremos realizar gráficas del crecimiento migratorio, ok, ¿cuál es el crecimiento migratorio? Población de migrantes nacionales. A ver, vamos a hacer ahorita una gráfica de cuánto fue subiendo de turistas nacionales. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a hacerlo primero por año. Voy a seleccionar el año en 5 años. Ahí está. En 5 años. Por eso puse 2, porque aquí ya me representa el 2001, pero si alguien me dice, en 3 años, ¿cuánta población va a tener San Juan Teotihuacán? En 3 años va a tener 30.500, ¿no? En 5 años, ¿qué población va a tener San Juan Teotihuacán? Pues va a tener 31. Pero bueno, a ver, por año vamos a hacer lo más fácil. ¿Qué tanto fue aumentando la población? Ok, selecciono estas dos. Me voy a insertar. Gráficos recomendados. Ahí está. Y yo les sugiero siempre usar el de barras, porque el de barras nos representa más la población. Entonces aquí ya nada más le doy a aceptar. Y miren, me da mi total de población en Teotihuacán. Bueno, esa es una gráfica si es que yo la quisiera obtener. Las voy poniendo aquí abajo. Ahora, pero ¿qué tal si me dicen, a ver, la total de población del 2001 al 2005? Bueno, pues ahora selecciono año 2005 y ahora tendría que seleccionar el total de población, pero están separadas las columnas. ¿Qué hago? Le van a apretar en su tecla Control Alt, de hecho aquí se los puse, Control Alt, seleccionan año, Control Alt y sin soltar, también seleccionan total de población, sin soltar. Y ya que lo hayan seleccionado, ahora sí lo sueltan. Y se van a insertar gráficos recomendados y recordemos el de barras, porque este es el que me va a representar mejor. Y ya tengo la total de población por año. Ya el 2001, 2002, 2003. Esa es otra grafiquita que yo pudiera obtener. Ahí está. Total de población. Ahora, ¿qué otra pudiéramos obtener? La población de migrantes. Ok. Por año. A ver qué tanto el año. Entonces, voy a seleccionar el año. Control Alt sin soltar y me voy a la población de migrantes nacionales. Ya que seleccioné, suelto. Me voy a insertar gráficos recomendados y quedamos que las barritas. Aquí está. Aceptar. Y me da mi tablita de población de migrantes nacionales. Y esa es otra gráfica que pudiera yo utilizar. Así es como podemos hacer las gráficas de todo lo que yo necesito. Aquí está, que está de más. Ahora, ¿qué otra? La de población de migrantes extranjeros. Ok. Ahora, puedo seleccionar el año, Control Alt, sin soltar, le doy seleccionar en población migrantes extranjeros. Ahora sí le suelto. Me voy a insertar gráficos recomendados y las barritas. Población de migrantes extranjeros. Ahí está. Y tengo otra gráfica. Y puedo obtener las gráficas que a mí me lleguen a pedir. Miren, aquí obtuve 4 gráficas dependiendo de lo que me piden. Y ya por años y todo. ¿Sí? Ok, ya realizamos esas gráficas. Ahora, bueno, también la de esta ya la hicimos, la de analizar el crecimiento poblacional que ha tenido Teotihuacán en los últimos 3 años. Los últimos 3 años, total de población, esta ya la vimos. En 3 años, ¿cuántos tuvieron? 30.500. Ese es simplemente así un análisis.
voy checando mi tabla. Y realizar una gráfica del crecimiento total de la población en 5 años. Ya le hicimos aquí el total de población en 5 años. Aquí está mi grafiquita. Y así es como obtengo las gráficas desde mi Excel para poder realizar mis tablas. Puedo aquí representar mi crecimiento poblacional. Ahora, ¿dudas de lo que hicimos aquí? Voy a regresar a mis diapositivas. Karina dice que todo claro. Luis también que todo claro. Muchas gracias. Mire, ahora, en su actividad integradora 3, lógicamente esta pues no la podemos hacer, pero les voy a explicar algunos tips nada más. Actividad 3 a la universidad. ¿Qué voy a entregar? Aquí van a entregar una hoja de cálculo, como la que hicimos, donde van a integrar gráficas, el análisis y procedimiento que donde desarrollen los datos solicitados. Entonces a ustedes le están dando un planteamiento del problema. Ya les dan a partir de qué fecha la Universidad de Tijuana tiene 40,000 estudiantes. Pero aquí, dejen ver rápido el chat. Exactamente algo similar, ¿sí? Porque aquí les está dando lo que es cada uno de los estudiantes, ya tienen su población total de estudiantes, y les habla sobre estudiantes que provienen de otros países, ¿no? Y aquí les hablan de Estados Unidos y Centroamérica, y un crecimiento anual de 200 estudiantes, pero este 10% de estudiantes cambian de estado cada año debido a la educación de Tijuana. Quiere decir que el 10% de los 40,000 y el 4% de los 40,000, ¿sí? Además, ¿sí? Se ve un crecimiento que es el de 200 y un costo anual de estudiantes para su educación de 17,500, ¿sí? Entonces, aquí tienen todos los datos para poder hacer ustedes su tabla y poder hacer su crecimiento poblacional de estudiantes, ¿va? Dejen ver, aquí tengo un chat. Exactamente, solamente algunos detalles, ¿no? Y análisis que ustedes tienen que hacer, porque aquí les realizan ciertas preguntas. ¿Cuántos estudiantes internales habrá en 5 años? ¿Van a integrar una gráfica? ¿Cuántos estudiantes cambiarán del estado de Tijuana en 5 años? ¿Van a integrar la gráfica? Y el total de estudiantes en el 2032. Entonces, digo, es muy similar, no es la misma, pero ustedes van a empezar desde el 2025 hasta el 2032, porque es la última fecha que les están solicitando. Entonces hay que trabajar toda esa parte y todos esos años. ¿Y cuánto será el monto total que la universidad deberá solicitar en 4 años para la educación de todos los estudiantes? Entonces, aquí tienen el análisis, que es lo que ustedes van a ir sacando de lo que es su tablita. Y finalmente, pues van a redactar una conclusión de 5 renglones sobre los efectos de la migración estudiantil en tu localidad, tanto de estudiantes internacionales como de estudiantes que provienen de otros estados de México. Entonces, ustedes vean que pudieran ustedes observar dentro de sus comunidades. Ujú. ¿Y dudas de lo que van a realizar en su actividad 3? Ok, entonces. Yo les dejo esta bibliografía de apoyo para realizar su actividad 3, más que nada para sus conclusiones, que es la migración, una institución, causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica, la movilidad social y la educación. ¿Qué se les va a evaluar en esta actividad 3? Para que ustedes obtengan el nivel experto dentro de su rúbrica, es que
Aquí lo voy a tener que cambiar. Deme un segundito porque vi que no se me actualizó. Déjenme, para que no quede mal. Un documento ay, se me fue el nombre, ya con esta memoria que tiene hoja de cálculo. En hoja de cálculo, ahí está. Un documento en hoja de cálculo en el que respondan correctamente todos los cuestionamientos solicitados. Incluyan el procedimiento, que el procedimiento son las fórmulas. Entonces, las fórmulas son las importantes, porque esas, para mí, ese es el procedimiento. Y si no ponen fórmulas, pues entonces ya tendrían menos escala. Y sus gráficas, que escriban una conclusión de 5 renglones expresando, aquí también igual. Déjeme corregirle de una vez. Los efectos de la migración estudiantil. Ok. Y dentro del criterio actitudinal que organicen y que atiendan las indicaciones al 100% para elaborar esta actividad. En el criterio comunicativo, que organicen la información, que sea de manera clara y coherente, que atiendan las normas de etiqueta, que no contengan errores de sintaxis, ortografía y puntuación, y para ello, pues relean lo que ustedes coloquen dentro de sus respuestas para que no haya errores de dedo. Y dentro del pensamiento crítico, aquí es donde nosotros evaluamos lo que es su conclusión, qué tanto ustedes comprendieron esta parte de la actividad. Recordemos que también tenemos una escala para evaluar el uso responsable de la información en los productos académicos. Aquí es que ustedes presenten el contenido original y que desarrollen sus ideas propias, que se encuentre libre de cualquier plagio y que si ustedes requieren poner lo que son citas y referencias bibliográficas, lo hagan mediante el manual de citas y referencias estilo APA. En matemáticas difícilmente utilizamos lo que es las referencias, porque no son investigaciones, todos nos va a salir los mismos resultados, ¿no? Entonces, pero que dentro del pensamiento crítico, dentro de su conclusión, aquí es donde deben de evitar esta parte que llegara a tener plagio, ¿no? Que lo hagan ustedes con sus propias ideas para evitar cualquier contratiempo. Ahora, como último, tenemos que ver lo del foro aprendiendo. Recordemos que esto es parte de la interacción de la plataforma. El propósito de las actividades de esta semana es que aprendamos cómo influye la movilidad y hablando de migración sobre la organización social, por ejemplo, en la educación, en la salud, con el fin de que desarrollemos una opción personal sobre estos fenómenos y nos están dando dos preguntas detonadoras. ¿Es posible predecir la cantidad de personas que emigrarán? Que esa es la que quiero que veamos el día de hoy. ¿Creen ustedes que es posible que podamos predecir la cantidad de personas que van a migrar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo podemos predecir? Y si sí, ¿por qué sí? Y si no, ¿por qué no? A ver qué dicen ustedes. ¿Qué han estado ustedes aportando dentro del foro? Y si no, pues aquí igual vamos a tener material para poderlo realizar. ¿Creen ustedes que sea posible? Recordemos que la semana pasada Luis me dice que sí, pero ¿por cómo? ¿Cómo es posible? Perfecto, Mirna. Si hacemos un análisis de los años anteriores, lo vimos la semana pasada, algo que se le llama proyección. Perfecto, Mirna. Porque si nosotros tenemos datos de años anteriores, podemos realizar un modelo matemático lineal, que ya tenemos nuestra fórmula, para poder realizar lo que es una proyección. Entonces, sí es posible que podamos predecir, no exactamente, pero recordemos que la proyección es un cálculo estimado
¿sí? Y Luis Enrique también nos dice que por medio de estadísticas de lo sucedido, exactamente. Y ya ahí podemos estar haciendo a lo mejor gráficas de esa parte de qué tanto, perdón, qué tanto ha estado subiendo la cantidad de personas que van migrando y después podemos decir a lo mejor igual, dentro de 10 años pudiéramos tener un estimado, gracias a los modelos matemáticos. Muchísimas gracias. Y bueno, dudas de manera general antes de despedirnos. Yo voy a leer mi último mensaje. Si hay alguna duda, ustedes lo ponen en el chat y de todos modos yo lo estaré atendiendo. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Espero que esto les sea de gran ayuda y quedo a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nid. Recordemos que debemos colocar nuestro nombre completo en el chat para que yo pueda leerlo y quede grabado quiénes son los que asistieron, ¿eh? Entonces necesito sus nombres completos, por favor. Tenemos a Karina Cruz Jerónimo, a Mirna Amparo Méndez Palacios. ¿A quién más? Tienen que escribirlo, por favor, aunque esté su nombre dentro del Zoom. A Lucía Ibarra Salinas y a Luis Enrique Martínez Barreras. Y muchísimas gracias. Que pasen excelente tarde y nos estaremos viendo el día viernes. Hasta luego.